Bueno, ya hemos explicado panorámicamente lo que significa la abominación desoladora en el lugar santo, de acuerdo con lo que Mateo le quiso revelar a los judíos, la cual es muy similar a lo que Marcos revela, excepto por un par de palabritas, las cuales analizaremos en el estudio de hoy. Pero hoy tenemos un estudio más profundo acerca de este pasaje de Mateo 15. Por tanto, no se despegue de ahí. Mire este video completo en su totalidad y su territorio espiritual será ensanchado grandemente. Eso se lo garantizo. Hablamos del templo de Jerusalén, el cual aprendimos que era una figura o tipo del cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando miramos la narración de Lucas, encontramos un relato que a simple vista pudiéramos entender que no hablan de lo mismo. Y es por este tipo de supuesta incongruencia que muchos impíos afirman que la escritura se contradice, no es confiable, y por tanto, pues no la creen en su totalidad. Lo que sucede es que estas personas, por falta del conocimiento en las escrituras, no han entendido que en los relatos bíblicos encontramos metáforas, simbologías, parábolas, alegorías y numerologías, las cuales necesitan ser interpretadas, porque esas figuras retóricas son usadas para transmitirnos una enseñanza espiritual del alma, la cual obviamente no puede ser expresada de otra forma que no sea a través de una figura retórica. En Puerto Rico, al igual que en todos sus países, hay grandes teólogos que cuando los oigo hablando de las profecías de Apocalipsis y de otros muchos textos, me indigna la manera que los interpretan. Y no hablo de niños de teta, hablo de grandes hombres, estudiados, preparados, formados universitariamente hablando, ¿verdad? Que delante de algunos de ellos tengo que quitarme el sombrero porque reconozco su intelecto. Pero cuando vamos al texto, ese intelecto se va por el fregadero. Porque no se trata de intelecto humano, no se trata de sabiduría humana, sino de la sabiduría y la inteligencia de Dios, la cual está fundamentada en la obediencia y la comprensión de su ley. Lucas nos revela un enfoque aparentemente diferente al de Mateo y Marcos, pero a la corta y a la larga pues nos lleva al mismo lugar. Y esto es lo que aprenderemos hoy. Voy a explicar a Mateo 24:15, el cual es bien similar al de Marcos, con la diferencia de que Marcos añade donde no debe de estar. Y ese donde no debe de estar lo explicaré en conjunto con Mateo. Vamos a leer el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Este verso fue explicado en la parte 2, video número 8 de este estudio. Sin embargo, hoy lo voy a expandir. Voy a expandir la interpretación con el propósito de que todos estén claros en este texto y puedan internalizarlo para que puedan enseñarlos en sus congregaciones. Lo primero que debemos de interpretar es a qué lugar santo es al que Jesús se refiere. Todos sabemos, que en el santuario o en el templo hay dos lugares y estos dos lugares están separados por una gruesa cortina. El primero es el lugar o se llama el lugar santo y el segundo es llamado el lugar santísimo. Y aunque en el texto solo menciona al lugar santo, voy a incluir el lugar santísimo con el fin de que lo podamos entender también. ¿Qué había en estos dos lugares? En el lugar santo estaba el pan de la proposición
estaba el candelabro de oro y el altar del incienso. Ahora bien, ¿qué simbolizan estos tres elementos? Antes de contestar a esta pregunta, pues, vamos al otro lugar. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o del testimonio con las tablas de la ley. Se encontraba el maná, se encontraba el propiciatorio y se encontraba la vara reverdecida de Aarón. Esto lo registra la escritura en el libro de Éxodo, así que búsquelo, léalo y medítelo. Entre estos dos lugares se encontraba una gruesa cortina, la cual separaba ambos lugares. Y que solamente el sumo sacerdote la podía cruzar con sangre para entrar en el lugar santísimo. En resumen, el lugar santísimo es donde habita la misma presencia del Padre. Tanto el arca, las tablas de la ley, el propiciatorio, el maná y la vara reverdecida de Aarón son elementos simbólicos o tipológicos. Recordemos que el templo es símbolo o tipo del cuerpo de Jesús. Por tanto, si es tipo del cuerpo de Jesús y todos estos elementos simbólicos estaban dentro del templo, simbólicamente hablando, entonces, si Jesús es el cumplimiento de ese templo simbólico o tipológico, ¿dónde se encuentran todos estos elementos en Jesús? Pues si se encontraban dentro del templo, entonces deben de encontrarse dentro de Jesús espiritualmente hablando. Entonces, ese templo simbólico ya lo encontramos cumplido en el cuerpo de Jesús, el Mesías. Y si el cuerpo humano es ese Jesús, el Mesías, ¿quién habita dentro de ese cuerpo humano espiritualmente hablando? Obviamente, habita la presencia de Dios, la cual está simbolizada por todos esos elementos antes descritos. Espero que hasta aquí estén entendiendo. Estoy explicando este concepto bíblico en centavos, es decir, en una manera sencilla al alcance de todos. Nos toca ahora identificar las simbologías que se encuentran en el lugar santo, las cortinas y las simbologías que se encuentran en el lugar santísimo. Empezamos con el lugar santo. El lugar santo simboliza la mente o la conciencia de ser en Cristo, o la mente de Cristo del hombre o del ser humano. En esa conciencia encontramos, espiritualmente hablando, la palabra co-creadora de Dios simbolizada por el pan. Esta palabra co-creadora de Dios es también conocida como pensamientos, deseos, imágenes, ideas. Encontramos el Espíritu de Dios simbolizado por el candelabro de oro. Este Espíritu de Dios es la vida de Dios en Jesús. Y por último encontramos el elemento de la fe o de la oración simbolizada por el altar del incienso. Esa fe es la que mantiene al ser humano activo. El ser humano, en este caso Jesús, igual que todos los hombres, nace con una fe que es el medio por el cual la palabra co-creadora de Dios en él convierte ese deseo, esa imagen, ese pensamiento o esa idea en una realidad. Estos tres elementos se encuentran en el cuerpo de Jesús, es decir, en la conciencia de ser en Jesús. Y ese cuerpo de Jesús, de acuerdo con la Escritura, y Pablo en Efesios dice que el Padre nos ha dado a su Hijo por cabeza, a nosotros la iglesia, que somos su cuerpo. Y si usted no entiende, escudriñe la carta a los Efesios. Esto es lo que se encuentra en su mente consciente.
Y estoy usando términos de la ciencia del comportamiento humano para que lo entiendan. Sin embargo, nuestro cerebro está dividido en dos partes, de acuerdo con la ciencia, en la mente consciente y la mente subconsciente. Y ahora sí, vamos al mambo. Ese otro lugar, el lugar santísimo, donde se encuentran los siguientes elementos simbólicamente hablando: las tablas de la ley o la voluntad de Dios también, el propiciatorio, el maná y la vara reverdecida de Aarón, simbolizan lo siguiente, y presten mucha atención. El lugar santísimo es el ser en el ser del hombre. Recordemos que aprendimos que nuestro Padre es la conciencia de ser en nosotros. Ya hemos identificado esa conciencia y ahora vamos a identificar el ser. En ese ser o subconsciente en nosotros, espiritualmente hablando, se encuentra primeramente la ley de Dios, sus mandamientos, su voluntad. Se encuentra el propiciatorio, es decir, donde nuestros pecados son depositados y expiados. Se encuentra el maná, que es la palabra creadora del Padre, ese vará creador de nuestro Padre. Y por último, encontramos la vara reverdecida de Aarón, que simboliza el cetro, es decir, el reino de Dios en el hombre. Y antes de continuar, encontramos la cortina divisoria, la cual simboliza o simbolizaba el pecado o la desobediencia. Estas dos partes del tabernáculo, del templo o de nuestros cuerpos se encuentran en nuestros cerebros en la actualidad. Y es a esto a lo que Dios dijo en Génesis 2:7: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ahora bien, y esto que voy a revelar no estaba dentro del libreto. Ese hagamos, que en nuestras congregaciones llaman la Trinidad, no es otra cosa que Elohim, que es una unidad compuesta de uno formado por otros. Este Elohim es dioses o jueces. No es que haya tres dioses o más, sino un solo Dios compuesto por todos los elementos que ya hemos descrito en el lugar santísimo. Ahora bien, el ser humano pecador opera en el lugar santo. Todos antes de ser bautizados con Cristo operábamos en el lugar santo. No significa que el lugar santísimo no operaba. Dios nos ha provisto de su espíritu, de su carácter, de su palabra co-creadora y también de fe. Sin embargo, y es aquí donde necesito su atención, el lugar santo no opera sin el lugar santísimo. Ese lugar santísimo es la piedra angular, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas o nuestro sistema de vida. Nuestras vidas se construyen sobre el ser o sobre la ley y de los demás elementos. Dios nos ha dado palabra co-creadora. Esa palabra se puede llamar también imágenes, deseos, pensamientos, ideas y todo eso. Y voy a dar un par de ejemplos para que entendamos, porque esto es un poquito difícil de explicarlo literalmente. Todos nuestros deseos están fundamentados en el ser. Ese ser es la piedra angular, es decir, es nuestro Mesías, Cristo. Estos deseos van acompañados de una intención, ya sea buena o ya sea mala. Si su deseo es, por ejemplo, estudiar una carrera universitaria con la intención de servir a los demás en lo que sea, ese deseo pasa al ser y el ser complace ese deseo. Porque la intención de su deseo, de su pensamiento o de su idea se encuentra dentro de la voluntad de Dios o de la ley de Dios. Ahora bien,
Si su deseo es hacerse rico sin importar lo que tenga que hacer, ese deseo pasa al ser y el ser complace ese deseo también. Ahora, ¿por qué lo complace si no armoniza con la ley de Dios? Recuerde que dije que no importa la intención, ya sea buena o ya sea mala. El deseo del hombre, cualquiera que sea, ya sea para bien o para mal, es complacido por el ser, porque el ser es la ley y la ley no hace acepción de personas. Pero, y cuando hay un pero, hay problemas. El hecho de que su ser complazca su deseo no significa que ese ser no exija castigo por desobediencia. Por cuanto la intención de su deseo no era la voluntad de Dios, porque hablamos de avaricia, ambición, y todo esto es pecado y viola la ley. Porque la intención de lo que usted desea no es la voluntad de Dios, sino la suya. Ahora bien, este ejemplo lo acabo de dar es para el impío. ¿Y en nosotros? ¿Cómo aplica? Bueno, de la misma manera. Con la diferencia de que ese velo, ese pecado, ¿verdad? Esa desobediencia ha sido removido de nosotros. Por tanto, tenemos entrada al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios en nosotros, por medio del conocimiento de la ley, los mandamientos de Dios, el cual es por medio de Jesucristo, algo que el impío no tiene. Cuando vivimos en el lugar santísimo, todos nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños y todo lo que querramos en la vida, al estar viviendo en la presencia del Padre, nuestros deseos y metas y sueños serán los mismos que la del Padre. Deleítate en Jehová en ti mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y con esto voy a cerrar la explicación del lugar santo. Porque ese lugar santo es en el cual el Señor menciona que habrá una abominación desoladora. Todo esto se encuentra en la conciencia del ser humano. Sin embargo, el ser humano que no se ha reconciliado con su Padre desconoce que en él habita una palabra co-creadora con la cual él mismo ha construido su vida conforme a su voluntad. Desconoce que su espíritu de vida es el mismo espíritu de Dios y que esa fe la usa en contra de él mismo. Esto es el panorama del impío. Ahora bien, el enemigo, que en realidad es su propio desconocimiento de esta verdad en él, hablamos ¿verdad? De esta naturaleza humana caída, esa bestia irrazonable se ha sentado sobre lo que Dios puso en él. Se ha sentado Caín luego de asesinar a su hermano Abel. Y esto lo que significa es que el mal ha dominado al bien en él. Ese Caín, ese Nimrod, es la actitud desobediente y rebelde que domina y esclaviza las conciencias de la humanidad. Entendiendo esto, entonces, vamos a continuar con el contexto. Dice Jesús que cuando veamos en el lugar santo, es decir, en las conciencias de los hombres, en las mentes o en el corazón de la humanidad, esta abominación, esta profanación en el lugar santo de Dios en el hombre, y vamos a explicar este término abominación usado por Jesús. ¿Qué es abominación? Dentro del contexto hebreo es shikuts, que describe un comportamiento profundamente ofensivo, contradictorio, rebelde, pecaminoso, repugnante, que viola la voluntad y los mandamientos de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, que cuando veamos que todas estas personas con prácticas moralmente detestables contra la naturaleza de Dios, como lo es la idolatría,
prácticas de inmoralidad sexual, depravación sexual, homosexualidad, lesbianismo, injusticia, la desigualdad, la falta de misericordias, la falta de perdón, de amor, la violencia entre ellos mismos y todos estos pecados que se derivan de todas estas inmoralidades. Que cuando veamos todas estas actitudes rebeldes que se oponen a Dios, al culto a Dios manifestada en todas estas personas, que se oponen rotundamente en contra de nuestro comportamiento santo, el cual los confronta porque es el testimonio y la fe de Jesús en nosotros y por medio de nosotros, entonces preparémonos. Esto es abominación. Pero Jesús dice que esta abominación es desoladora. Es decir, una profanación extrema del lugar santo que causa una desolación, es decir, una devastación, un abandono, una apostasía, que es causada por la invasión del enemigo en las conciencias del ser humano. Esto es nuevamente a lo que Pablo se refiere en 2 de Tesalonicenses. El hijo de perdición, el hombre de pecado que se opone a Dios y a todo lo que tenga que ver con el culto a Dios y que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Es esta bestia horrible, repugnante, destructora, que domina y esclaviza las conciencias y se manifiesta en los seres humanos. Y esto lo encontramos en Daniel 11:31 y 12:11. Pero si usted en realidad quiere ver esta abominación desoladora en vivo, tiene que leer el libro de los Macabeos 1. En este libro histórico se encuentra el texto de Daniel explicado explícitamente para que lo entendamos claro. Esos son nuestros enemigos. El enemigo se encuentra dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Esa bestia horrible de Daniel, que al final vimos, ¿verdad?, en la estatua, que su poder fue dividido en dos, representado por las dos piernas, son las mismas dos bestias horribles que revela Juan en Apocalipsis. La marca de la bestia, ese número representa la autoridad de la bestia, dada a todos aquellos que se dejen marcar o que hayan hecho imagen de la bestia. ¿Dónde hicieron imágenes? En sus mentes, sus corazones, su conciencia. Fueron esclavizadas a cambio de un plato de lentejas. ¿Usted entiende? Y esa autoridad también estará contra nosotros. Es decir, que esas personas estarán autorizadas a entregarnos a la bestia, a los tribunales. Estará autorizada para atribularnos, perseguirnos, angustiarnos y hasta matarnos. Esto es lo mismo que ya vimos en la historia de la iglesia. Esto fue lo que ya vimos en Pablo, amados. Pablo recibía cartas de los líderes judíos, sionistas, donde se le daba autoridad para perseguir, apresar, someter y hasta matar a los seguidores de Cristo. Nada extraño. Ahora bien, esperando en el Señor que hayan entendido lo que significa el lugar santo en el ser humano y que ese lugar santo es profanado repugnantemente delante de la presencia del Creador, continuamos. Esta enseñanza bíblica es mucho más amplia. Yo la he entendido muy bien, sin embargo, se me complica explicarlo un poquito. Pero voy a hacer lo posible por traer un estudio enfocado en la conciencia de ser en el ser humano. Vamos ahora a analizar lo que Lucas nos revela de este mismo texto. Recordemos que Lucas se enfoca en la restauración de toda la humanidad. Pero
Esto lo tendrán que ver en el estudio completo de las tribulaciones y la iglesia en el video número 9. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.